¿Qué tal? ¿Cómo andan? Así les damos la bienvenida a una nueva edición central de MBD Noticias. Algo más de una hora de información en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? En un día muy especial. Sí, muy especial, es cierto. Sobre todo para quienes trabajamos en los medios de comunicación, pero creo que para todas y todos los uruguayos y más allá de fronteras también. Sí, por el fallecimiento de Cristina Morán, ¿no? Una figura saliente de la comunicación nacional, pero mucho más que de la comunicación, de la cultura y también con derrame al compromiso social, totalmente, ¿no? Al asociarse a distintas causas y una extensísima trayectoria hasta los últimos días. Exactamente, bueno, una mujer de compromiso, una luchadora por los derechos de la mujer, entre muchas otras cosas, una mujer comprometida, así que el homenaje más que merecido de todas y todos en el día de hoy. Y por supuesto, el repaso de lo que fue su trayectoria, pero también lo que está pasando ahora durante el velatorio, estará en instantes en nuestra edición de hoy, ¿no? Pero empezamos por otro lado. Vamos a empezar ahora hablando de otro asunto de la jornada. Porque la Intendencia de Montevideo instalará una ciclovía de 3,5 kilómetros en la avenida 18 de Julio y la calle San José. El anuncio se concretó en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Motor, que se desarrolla hoy y que busca concientizar sobre los impactos negativos del uso masivo de vehículos motorizados. Capítulo de repercusiones. La propuesta fue bien recibida desde la sociedad civil, que la considera una forma de repensar el tránsito en la ciudad. Sin embargo, generó críticas en la oposición a nivel de Montevideo. El edil nacionalista Javier Barrios Bove dijo que la idea es una locura, textuales palabras, y anunció que convocará a las autoridades a la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental. Bien, este es otro de los temas que repasaremos. Y ahora vamos a repasar los titulares de esta jornada. A los 93 años falleció la presentadora, periodista, actriz y locutora Cristina Morán, una de las pioneras de la televisión uruguaya y ciudadana ilustre de Montevideo. Fue una de las figuras mediáticas más importantes de las últimas décadas y siguió en actividad hasta sus últimos días. El Poder Ejecutivo evalúa la construcción de la primera autopista en el país que uniría El Pinar con Piriápolis con el objetivo de redistribuir el tránsito ante el aumento de la población en esas zonas. La obra no será construida en este periodo. El presidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, sostuvo que el senador nacionalista Juan Sartori está obligado por ley a presentar la declaración jurada de su esposa. La justicia condenó a 5 personas por delitos de odio contra el vocero del gremio del YABA, Jerónimo Sena. El desenlace de la causa incluyó un acuerdo reparatorio simbólico para el joven y su familia. El PIT-CNT expresó su profunda indignación y repudio a los comentarios del intendente de Artigas sobre el trabajo infantil en las plantaciones de tabaco. Para la central sindical, es inaceptable que un dirigente político minimice esta situación. El exconsejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, espera que el presidente del CODICEN, Robert Silva, no acepte ser precandidato presidencial del Partido Colorado, ya que resulta impensado que un presidente del CODICEN deje su cargo para hacer campaña política. Los trabajadores del peaje resolvieron un paro hasta el domingo en todos los puestos del país ante la falta de avances en la negociación de los consejos de salarios. Si no hay avances, no se descarta extender el conflicto a toda la industria de la construcción. Sergio Abreu fue reelecto como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. En su discurso de asunción, el jerarca señaló el desafío de incrementar el comercio intrarregional. El teniente coronel Mauro Cid, colaborador personal de Jair Bolsonaro durante su gobierno, dijo ante la justicia que el entonces presidente de Brasil presentó un borrador para impedir la asunción de Lula da Silva. Ucrania bombardeó el principal cuartel de la flota rusa del Mar Negro, dejando al menos un militar ruso desaparecido. Esto se produjo en paralelo con el lanzamiento de un ataque cibernético en la provincia de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Pueden ver a través de tvciudad.uy, a través de YouTube y también nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República. El trabajo infantil está en la mira en estas horas y sobre eso nos va a hablar nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que ya hace su adelanto. Muchas gracias, compañeros. Así es, tenemos que volver a hablar de trabajo infantil y en el informe de hoy vamos a desarrollar cuál es la normativa vigente en nuestro país vinculada al trabajo infantil, cuál es la realidad. Tenemos números para presentarles del INAU y también nos vamos a meter más de lleno en la realidad de los cultivos de tabaco, razón por la que salió este tema a la luz, porque hay una preocupación desde hace décadas ya de la ocupación de las familias que se dedican a esto porque tiene importantísimos riesgos para la salud.
Naturalmente mucha gente ha hablado de Cristina Morán en las últimas horas. Vamos a compartir un adelanto. Sí, porque hoy es un día de recuerdo sobre su legado y, por ejemplo, se han expresado, y vamos a escuchar ahora, los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica. La conozco de toda la vida, desde cuando era jovencita locutora de la Radio Carve, de modo que imagínense que somos coetáneos, porque somos de la misma generación. Es una larga vida en el periodismo, de modo que con mucho pesar nos acabamos de enterar aquí de su fallecimiento. Es un ícono de nuestra cultura, un dolor, una pérdida, pero por suerte se sembró. Bueno, la comunicadora, periodista, locutora, actriz, bueno, tanto fue Cristina Morán, falleció hoy y tenía 93 años. Claro, no por todo concepto, pero en buena medida muchas veces se la empezaba presentando como pionera de la televisión uruguaya, lo que no abarca todo lo que fue, pero dice mucho, ¿no? Hay que pensar en lo que era para una mujer trabajar en televisión a fines de los años 50 y además fue ciudadana ilustre de Montevideo. Repasamos otros de sus logros, ¿no?, en esa extensa trayectoria. Su carrera comenzó en Radio Carve como locutora en 1948 y luego pasó a ser protagonista de radioteatros, entre ellos O, La Suegra y Los Galíndez, y en 1956 fue la primera mujer en aparecer en la pantalla uruguaya, estando por más de 3 décadas en programas de Canal 10, con especial destaque en la conducción del ciclo Domingos Continuados, que estuvo al aire durante 20 años, conduciendo programas también en otros canales. Cuando llegué y me enfrenté a la cámara y tuve que empezar a hablar y sentí lo mismo, dije para mis adentros lo mismo que dije cuando gané el concurso en Radio Carve y me enfrenté al micrófono. Esto es lo mío. Fue actriz en varias películas, ficciones de televisión y participó en decenas de obras de teatro hasta poco tiempo atrás. Tuvo una hija y 3 nietos. Yo cosecho. Si haces una buena siembra, vas a tener una buena cosecha siempre. Es lo que he tratado toda la vida, de hacer una buena siembra. ¿De qué cosas, Cristina? En mi trabajo, primero como mujer, como madre, como ser humano relacionándose con los otros seres humanos, siendo una persona recta, siguiendo un camino, el camino recto, derechito, sin buscar atajos. Quiero que esta cabeza mía siga siendo como es ahora. Lo demás, todos tenemos fecha de vencimiento. No sabemos cuándo, pero está. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Transcurre el velatorio de Cristina Morán y nos contactamos ya con Eduardo Delgado, que hoy está justamente en el móvil de MBD Noticias, edición central, siguiéndolo de cerca. ¿Cómo andas, Eduardo? Así es, Martín, Natalia, se está desarrollando el velatorio aquí en la empresa Martinelli, Marrosa Morín y Canelones, hasta las 21 horas, mañana de 9 a 11. Y estamos, ha tenido la gentileza de decirnos unos minutos, una de las nietas de Cristina Morán, Denise Dalmas. Denise, ante todo, gracias por recibirnos en este momento tan difícil. Y bueno, hemos tenido un montón de testimonios de la política, de la cultura sobre Cristina Morán, pero nos interesaba mucho tener el testimonio de una nieta de Cristina. ¿Cuál sentís que es el legado de tu abuela? Bueno, el legado es honrar la vida, el legado es vivir cada minuto al máximo, darlo todo, dejar todo en la cancha, creer en mí misma, amar, el amor sobre todas las cosas. ¿Y qué te voy a decir? Una fuente inagotable de sabiduría ha sido, y me llevo cada frase, cada abrazo, cada risa, cada cerveza compartida con ella, cada chiste. Nada, una abuela espectacular, una abuela presente, cariñosa, que siempre sabía lo que decir. Y además con esa particularidad que a los 93 años
todos nos sorprendíamos de su lucidez, de verla, bueno, seguir trabajando sobre las tablas, pero en tu caso de esa relación más íntima a esa edad y bueno, por suerte con esa calidad de vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hemos podido disfrutar hasta último momento de su sabiduría, de su belleza y bueno, hemos compartido, nada, momentos increíbles, la verdad. Estoy un poco sin palabras, viste que bastante abrumador todo y la verdad que siempre va a quedar marcado, ha marcado un camino impresionante para todos. Denis, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Compañeros, entre las cientos de personas que han visitado el velatorio de Cristina Morán, estuvo la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien destacó, bueno, uno de los aspectos principales de la carrera de Cristina Morán, que también es más personal y que es la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en Uruguay. La vemos y la escuchamos. Finalmente se le va a recordar por haber sido la pionera en el mundo de la televisión. Es imposible concebir los primeros tiempos de la televisión uruguaya sin Cristina, pero todo lo que fue su camino, no solo los medios de comunicación, sino para muchas de nosotras que a la salida de dictadura veíamos a un grupo de mujeres donde estaba Cristina peleando por los derechos de las mujeres y al lado de nosotras estuvo siempre. Presentó Antel conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Ahora pasamos al tema de portada, porque la Intendencia de Montevideo hará una ciclovía de 3,5 kilómetros en la avenida 18 de Julio y también en la calle San José. El anuncio se hizo en coincidencia con la celebración del Día Mundial Sin Autos, que busca concientizar sobre los impactos negativos del uso de vehículos motorizados particulares. La ciclovía irá por 18 de julio desde Boulevard Artigas hasta Yaguarón y continuará por San José, desde esa calle hasta la Plaza Independencia. En 18 de julio las bicicletas transitarán por el medio de la avenida y en San José, junto a la vereda, eliminándose el estacionamiento en ese tramo de la calle. Según las autoridades departamentales, 18 de julio es la avenida con más circulación de bicicletas, 600 en horario vespertino. Ahora lo que estamos planteando es un proyecto que hemos conversado, que hemos trabajado y que es el proyecto posible. Tú preguntabas por qué va por el medio, porque se puede hacer y porque se puede hacer con seguridad para las personas, ¿verdad? Y a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, sostuvo que a los comercios que instalen bicicletarios se les otorgará el sello Montevideo Más Verde de la comuna. Afirmó que la iniciativa se acordó con empresas de transporte, colectivos ciclistas y comercios y estará pronta antes de fin de año. Y desde la sociedad civil se valoró positivamente esta propuesta de instalar una ciclovía por la principal avenida 18 de Julio y por la calle San José. Sí, habló Pedro Brito del Pino, del colectivo Musimóvil, y dijo que es una forma de repensar el tránsito en la ciudad y de empezar a pensar en una ciudad para las personas y no para los autos. Nos parece un buen paso, digamos, hacia justamente algo que se venía de alguna manera hablando de una Montevideo más verde y más sostenible en particular. Es algo fundamental para empezar a repensar el tránsito en la ciudad y repensar la forma como nosotros nos movemos dentro de él. Y empezar a pensar en ciudades para las personas y no tanto para los automóviles humeantes que la transitan. Pensar en cómo nos movemos en la ciudad y cuál es la real sostenibilidad de esos medios de transporte para justamente entender de que justamente tenemos que actuar urgentemente para evitar una crisis que se agrave, la crisis climática que ya estamos viviendo hoy en día. Nosotros lo que pedimos siempre es que queremos más gente en bicicleta, básicamente, ¿no? Y para eso se requieren muchas cosas. Las ciclovías es una parte muy importante, por supuesto. Lo que se necesita es una red de ciclovías, algo que te lleve desde tu casa o cerca de tu casa, obviamente, hasta tu trabajo, tu estudio, el centro de salud o lo que necesites hacer. Necesariamente tiene que ser una red, o sea, tiene que estar interconectada, porque si no, la gente no se anima. Sin embargo, el edil nacionalista Javier Barrios Bove se manifestó en contra de esta ciclovía anunciada por la Intendencia. Dijo que es un proyecto que nunca se hizo en el mundo y anunció que convocará a las autoridades a la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental.
Es una locura, es un refrito de una idea de la administración pasada de Daniel Martínez. Va a ser un problema en cuanto a la seguridad para los ciclistas y va a ser un problema también en cuanto a la congestionar el tránsito en 18 de julio. En la próxima instancia de la Comisión de Movilidad solicitaremos la comparecencia y las explicaciones pertinentes. Según Barrios Bove, en el mundo no hay antecedentes de ciclovías con una infraestructura como la anunciada y en una ubicación como la elegida por la Intendencia. Recién con el equipo estábamos revisando imágenes de avenidas de toda parte del mundo y no encontramos una en el mundo que tenga la ciclovía en el centro. Puede haber cuando hay un cantero, como el caso de Avenida Italia, sí, porque incluso ahí el ciclista está protegido, pero esta imagen que se muestra, que ha presentado la Intendencia, es algo de locos, reitero, para la seguridad de los ciclistas y para la congestión que se va a seguir generando en el tránsito montevideano y en 18 de julio. Cambiamos de tema. El secretario general del Partido Colorado y ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, habló de la intimación de la JUTEP al senador nacionalista Juan Sartori. Y dijo que el legislador está obligado por ley a presentar la declaración jurada de bienes de su esposa. Las declaraciones del exmandatario colorado tuvieron lugar luego de que la Junta de Transparencia resolviera ayer intimar al senador nacionalista Juan Sartori a presentar su declaración jurada completa, incluyendo los bienes de su esposa, Ekaterina Rivolobleva. El organismo le otorgará un plazo de 15 días. La ley es clara en cuanto a que no distingue entre cónyuges con o sin separación de bienes, de modo que la ley lo obliga, así que veremos cómo sigue la cosa, está obligado. En caso de no presentar la declaración, Sartori será declarado omiso y podrá ser sancionado por el Parlamento con la quita de la mitad de su sueldo. También podría ser imposibilitado de ejercer nuevamente la función pública hasta no presentarlo. En este marco, la oposición analiza el caso e incluso la vertiente artiguista planteó la destitución del senador. Otro asunto, el PIT-CNT expresó profunda preocupación y repudio, mejor dicho, profunda indignación y además repudio ante los dichos del intendente de Artigas, Pablo Caram, relacionados al trabajo de niños y niñas en plantaciones de tabaco. La central sindical consideró inaceptable que un representante político minimice el impacto y la gravedad de esta situación y exigió que Caram rectifique sus dichos. Según un comunicado difundido por el PIT-CNT, las palabras del intendente Caram reflejan una total falta de conocimiento sobre la normativa legal vigente en nuestro país, así como también una carencia de sensibilidad y conciencia frente a una problemática que debería ser prioritaria en la agenda de cualquier autoridad y de cualquier gobierno, sea departamental o nacional. En este sentido, el PIT-CNT recuerda que el país ha ratificado diferentes tratados internacionales para enfrentar el trabajo infantil y tiene establecido en 15 años la admisión al empleo. En el caso de trabajos rurales, el mínimo establecido es 16 años, siempre que los mismos no sean peligrosos. Por ello destaca que el trabajo infantil es una violación flagrante de los derechos humanos y una realidad lamentable que debemos erradicar en su totalidad. En lugar de tomar medidas contundentes y buscar soluciones efectivas para proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarles un desarrollo pleno y seguro, el intendente Caram ha demostrado una postura desafortunada y carente de empatía. Para la central es crucial entender que el trabajo infantil impide el acceso a la educación de calidad, perpetúa el ciclo de pobreza y expone a los niños a condiciones peligrosas y abusivas. En otro orden, les contamos que representantes del sector nacionalista de centro, recientemente fundados, se reunieron hoy con el presidente Luis Lacalle Pou. Le presentaron a la agrupación, pero también le expresaron apoyo por lo que definen como una magnífica gestión. Lo que vamos cada uno en el rol que nos toca ocupar en las posiciones de gobierno que tenemos, todo lo que integramos esta agrupación, simplemente decir que vamos a hacer todo lo posible por apoyar el gobierno de coalición, naturalmente el Partido Nacional, y apoyar esta
magnífica gestión que está llevando a cabo Luis Lacalle Pou. El objetivo es continuar por este mismo camino que ha dado muy buenos resultados y que va a culminar muy bien esta magnífica gestión. La delegación de Decentro estuvo integrada, además, por el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, la directora de Desarrollo Social del MIDE, Cecilia Sena, y el presidente de INACOP, Martín Fernández. Uno de los integrantes de Decentro es el presidente del INAU, Pablo Abdala. Según confirmaron fuentes del organismo AMBD Noticias, Abdala renunciará a su cargo a fines de octubre para retomar la actividad político-partidaria que ahora le está vedada por su actual función. Otro asunto, cambiando de tema, les contamos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas evalúa una propuesta de construcción de una autopista que uniría El Pinar en Canelones con Piriápolis en Maldonado, con el objetivo de redistribuir el tránsito en las zonas comprendidas por ese trayecto. La Dirección de Vialidad estudia el trazado de la ruta con la intención de que el proyecto quede pronto para que lo autorice el próximo gobierno. Las empresas concesionarias presentaron al Ministerio una iniciativa donde se sacaría la ruta interbalnearia al costado de la zona del Autódromo del Pinar y saldría en diagonal hasta la confluencia de las rutas 8 y 11. Y allí se haría una doble vía para el tránsito que va de Piriápolis al este del país, poder alivianar lo que es el trazado actual de ruta interbalnearia desde el Pinar hasta la zona de Piriápolis, que quede básicamente para el tránsito local, y el turismo que va de Piriápolis al este del país pueda tener una salida de Montevideo por ruta interbalnearia, con ese nuevo trazado, con un nuevo puente sobre el arroyo Pando y que llegue a la confluencia de rutas 8 y 11 y de allí tomar por la doble vía que está en construcción en este momento hacia el este del país. La doble vía que está en construcción va a llegar hasta la ciudad de Rocha. Hoy se conmemora el Día de las y los Maestros en nuestro país y en este marco el ex consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, manifestó que tiene una visión tristemente negativa, así textualmente, de la transformación educativa. Claro, dijo que la reforma mencionada avasalló la independencia docente y lo lamentó. Yo creo que la independencia de cátedra, la autonomía técnica, es un patrimonio que se fue construyendo, que en la Ley General de Educación se preservó, que dio mucho trabajo negociarla en la LUC y que hoy por hoy parecería avasallada, para serle franco, ¿verdad? Cuando un maestro no puede decidir si un niño que debiera volver a recursar de primer año, no puede volver a recursar porque hay una resolución administrativa que lo obliga a pasar a segundo, bueno, parecería que esa independencia y esa autonomía profesional se ve muy mancillada. ¿Tiene una visión negativa de esta transformación educativa? Tengo una visión tristemente negativa, porque a nadie, el Uruguay no se merece recorrer trayectorias que frustren. Y una reforma educativa, es decir, un cambio que supone nuevos recursos, nuevas oportunidades, se hace con un recorte presupuestal. Es decir, hoy hay menos dinero disponible que antes de empezar la transformación. Más de Florit, porque también dijo que espera que el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, no acepte ser precandidato presidencial del Partido Colorado en las elecciones internas del año que viene. Afirmó que no se imagina a un presidente del CODICEN dejando su cargo para hacer campaña político-partidaria. Yo espero que no acepte. Para mí sería una enorme incomodidad. Yo no me imagino a un presidente del CODICEN haciendo campaña pensando en Pibel Devoto, pensando en Rama, pensando en Neto. Alguno de ellos hubiera dejado la responsabilidad de conducir la educación de 700.000 uruguayos para salir a hacer proselitismo. Yo no me lo imagino. Si acepta finalmente a Robert Silva y va por esa precandidatura dentro del Partido Colorado, ¿cómo queda parada la transformación educativa? Yo creo que hay algunos datos que son objetivos, ¿verdad? La transformación educativa tiene menos plata, tiene más ausentismo, tiene menos aprendizaje, no tiene acuerdos políticos, tiene ciertos niveles de disconformidad en
en ámbitos sindicales, técnico-docentes y también de muchos jerarcas. Y si además se baja el capitán del barco antes de llegar, bueno, yo lo veo complicado. Viernes, día de columna artística en 2 actos de Valeria Tanco. Hoy la pista es Chile. Chile en septiembre siempre aparece en el recuerdo y lo político se cruza con lo cultural y Valeria nos dirá el resto. ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mañana se cumple un aniversario redondo del fallecimiento de Pablo Neruda, del poeta que excede obviamente los límites de Chile, ¿no? El ganador del Nobel en 1971, del Nobel de Literatura. Y entonces vamos a empezar por él, por esa figura, por la figura de Neruda, porque hay un guionista y dramaturgo, Guillermo Calderón, chileno, que está relacionado a 2 películas que tienen a Neruda como protagonista, como uno de los protagonistas. La primera es Neruda, que estamos viendo aquí, que es de 2016. Es una película dirigida por Pablo Larraín, el director chileno, que dirigió lo más reciente, o lo más recordado, digamos, es Spencer y Jackie, ¿no? La película sobre Jackie Onassis y sobre Lady Di, ¿no? Esas son sus 2 películas hollywoodenses, digamos, y que se centra en los años más políticos de Neruda, los años en los que Neruda era senador por el Partido Comunista en Chile. Él digamos, su figura y el Partido Comunista había llevado en una alianza a la presidencia a un presidente que después lo traicionan. De hecho, le dicen el traidor. Se llama González Videla, ese es el apellido de él. Estos son los años 40 en Chile. Esto termina con el exilio de Pablo Neruda, que se tiene que ir perseguido. Primero estaba en la clandestinidad en Santiago, se va de Isla Negra, en fin. Y se tiene que ir perseguido y cruza los Andes, cruza la cordillera de los Andes a caballo hacia Argentina, ¿no? Y después, bueno, su destino terminó siendo Europa y después volvió a Chile, por supuesto, ¿no? Claro. Pero es como una etapa que no la tenemos tan clara si no nos centramos en la figura de Neruda, quienes lo consumimos, digamos, desde otro lado, desde el otro lado de la cordillera. Faltaba todavía mucho, cerca de 30 años, para el triste 1973. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, en esta instancia lo que sucede es que el gobierno empieza a perseguir a Neruda y cómo lo plantea Guillermo Calderón desde el guión y también desde la realización Pablo Larraín, es como una especie de cine negro, de película negra, ¿no? de película de persecución, como de novela negra, ¿no? De novela policíaca. Entonces hay un funcionario policial que lo persigue a Neruda, ¿no? Y es como este juego del gato y el ratón. Claro. Y es un Neruda muy complejo en todas sus dimensiones, es muy interesante. Está también la dimensión, digamos, de sus relaciones personales, de lo sexual, de todo esto que también se ha puesto en interdicto últimamente. Bueno, eso está integrado en esta humanidad muy bien retratada de Neruda, y además es una película muy interesante porque es muy poética y es muy lírica. Neruda está en Netflix, disponible en Netflix. Y después también hay otro asunto con Neruda que lo conocemos todos, que es que en los 90 una película que se llama Il Postino, una película italiana, que está basada en la novela de Antonio Skármeta, otro chileno, que hace un encuentro entre Neruda y un cartero, en el que Neruda ayuda a este cartero a conquistar a la mujer de sus sueños, ¿no? A través de la poesía. Es una historia encantadora y muy enternecedora, que originalmente en la historia de Skármeta ocurre en Isla Negra. Claro, ¿no? Lugar de residencia de Neruda. Exactamente, pero que a los fines de hacerla italiana ocurre en Italia, ¿no? Y en otra época también. Entonces, ahora, el año pasado, la primera película hecha para Netflix chilena es esta historia y se llama, como se llama la novela de Skármeta, que es Ardiente Paciencia. Y en esa película otra vez vuelve a estar Calderón al frente del guión. O sea que en la segunda película otra vez Calderón como hilo conductor. Otra vez Calderón. ¿Y qué sucede en esta versión que es, digamos, la original, no la real de una ficción, pero digo, lo que podemos decir lo más cerca de la ficción que planteó Skármeta? Es que ellos deciden, la novela de Skármeta no termina feliz, termina después de que conquista a la mujer de sus sueños, el cartero, gracias a Neruda. Sucede el golpe de Estado en Chile, sucede la muerte de Pablo Neruda una semana después y el cartero lo detienen clandestinamente, lo detienen ilegalmente, digamos, y queda como la idea de que es un detenido desaparecido. Entonces, vamos a escuchar a Guillermo Calderón, el guionista, explicando por qué ellos decidieron dejarlo solamente
romántica, en la parte esperanzada, y cortar allí la historia que ellos cuentan en esta versión cinematográfica de esta novela de Skármeta. Lo escuchamos. Queríamos ver el Chile ingenuo, el Chile que anticipaba lo que podía pasar en el futuro, pero no estaba ni siquiera en una situación de sospechar la crueldad que se iba a desatar sobre ese pueblo. Entonces, nos pareció interesante que todo eso quedara tácito. Está tan incorporado en nuestra cultura y en nuestra historia que no necesitamos ponerlo en la pantalla para entender que eso es lo que viene después. Entonces dijimos, atrevámonos a dejar esto abierto para que el público sea capaz de completar que ese fue el último momento alegre, el último momento de ingenuidad, el último momento de la posibilidad de un amor de verdad ingenuo, como es la primera parte de la novela de Skármeta. Y nos pareció que era una justa como relectura justamente de Skármeta, ser capaz como de decir, no es necesario describir la dictadura, porque la dictadura se describe a sí misma y está descrita en nuestras vidas. Les contamos que la justicia condenó a 5 personas por delitos de odio contra el representante del gremio de estudiantes del Liceo Yaba, Jerónimo Sena. Nos desarrolla el tema nuestro compañero Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Así es, Natalia. Hoy se formalizó la investigación y se homologó el acuerdo reparatorio por sobre 5 personas con las que se acusó de delitos de odio contra el dirigente del gremio de del gremio de estudiantes del IABA, Jerónimo Sena. Esto ocurrió esta tarde y estamos con la abogada de la familia de Jerónimo, con Soledad Suárez. ¿En qué consiste lo que se resolvió en la audiencia de hoy, Soledad? Bueno, se homologó, como bien decías, un acuerdo reparatorio, el que habíamos llevado adelante con gestiones tanto desde el consultorio jurídico como las propias defensas de los imputados y con la participación que cabe destacar del doctor Romano por la parte por Fiscalía. Y ese acuerdo consiste en una serie de actos reparatorios desde el lado simbólico. Algunos ya se habían realizado y otros se realizaron en la propia audiencia. Los que ya se habían llevado a cabo dicen relación a charlas de carácter vivencial y empático, interactivas, presenciales con los imputados, que bueno, participaron también los estudiantes del consultorio. Unas fueron relacionadas a la discriminación racial en la Casa de la Cultura Afro, que quiero agradecer a la doctora Jiménez, que fue con la que hablé y realmente la disposición fue enorme. Lo mismo con representantes, que fue otra charla aparte, de la colectividad LGTBQ y más. Y bueno, ahí quisiera agradecer al licenciado Correa, que también se dio otra charla, otro día distinto. Muchos, diría yo, en realidad la mayoría, menos uno, participaron en las dos porque los actos de odio tenían esta doble faz, digamos, esta doble dimensión. Y luego los actos de hoy estaban relacionados a que presentaran las capturas digitales de publicaciones donde pedían disculpas a nivel mediático, digamos, a nivel de las redes a las que habían realizado los actos, y las leyeron y a su vez también espontáneamente, digamos, estaba pautado, ¿no?, pero con palabras que salió de la reflexión de cada uno en el momento, le pidieron disculpas a Jerónimo y a la madre en la propia audiencia, además de leer lo que habían publicado pidiendo disculpas. O sea que realmente entendemos que lo que se llevó adelante muestra que la participación de la víctima realmente puede llevar a dar otro tipo de respuestas desde el sistema penal que busquen soluciones en este caso que atendían a la voluntad de Jerónimo, que desde su concepción entendía, y nosotros compartimos todos los que estábamos desde los operadores jurídicos, que hacen a construir una realidad mejor, esto de reflexionar, y creemos que se logró el resultado. Ellos se sintieron reparados, creemos que algo dejó en estas personas, y que también tuvo la seriedad de la instancia judicial, tanto para la formalización de la investigación como en sí el acto de homologación. Y Soledad, ¿pensás con tu experiencia en litigios, es un camino que se viene, que va a ser más frecuente, justamente de
diferentes casos por delitos de odio, sobre todo en redes sociales? Creo que es una mirada distinta de entender que es más allá de afectar el honor pura y simplemente, sino que realmente hablan de discriminación, ¿no? Lo que hay por detrás protegido son derechos, el derecho de igualdad, la inclusión, la libertad de vestirse, por ejemplo, como quiera, en fin, y hablar como le parezca. Entonces, esto es realmente un paradigma que son derechos que han existido siempre, pero paradigmas en los que hemos profundizado en los últimos tiempos y vamos por más. Soledad, muchas gracias, muy amable. A ustedes, por favor. Martín, Natalia, con Soledad Suárez, aquí la abogada de la familia de Jerónimo Sena, justamente informando sobre esta formalización, sobre 5 personas que cometieron delitos de odio. Gracias, Eduardo y equipo. Seguimos adelante cambiando de tema, porque el sindicato de los peajes, en realidad el personal de los peajes que está sindicalizado a través del Zunca, determinó un paro hasta el domingo, inclusive, ante lo que definen como falta de avances en la negociación colectiva que se da en los consejos de salarios. Y si esto no cambia, el sindicato no descarta extender la medida a todo el sindicato de la construcción. A partir de este fin de semana hay un paro con movilización de las trabajadoras y los trabajadores de peaje con el objetivo de denunciar, de reclamar que se convoquen a los ámbitos de negociación y se atienda la situación de las trabajadoras y los trabajadores de peaje. Lo segundo, informar a la población, a los usuarios, de por qué cuando pasen por el peaje va a estar un poco más enlentecido el tránsito. El próximo miércoles, en tanto y cuanto, si no avanzan las negociaciones, está convocado el Comité Ejecutivo Nacional del Zunca para analizar y resolver la posibilidad de que el conflicto se extienda a toda la industria de la construcción. Todos saben, todos recuerdan la Asamblea General del Zunca en la Plaza 1 de Mayo, cuando se cerraba el convenio del 01, anunciábamos que en tanto y cuanto no se cerrara la negociación en los distintos subsectores, se mantenía el estado de alerta por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la construcción. Bueno, hoy solo resta el acuerdo de peajes. Otro asunto, 2 diputados suplentes electos mediante listas del Partido Nacional anunciaron que apoyarán la precandidatura del intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Ambos se incorporaron al sector La Patriada, que hace no mucho se conformó en torno a la figura de Orsi. Los diputados suplentes Marcelo Tesoro y William Galeano, ambos del Partido Nacional, decidieron incorporarse a la agrupación La Patriada y acompañar la precandidatura de Orsi a la presidencia. Tesoro es dirigente de la lista 400, sector que catapultó al presidente Luis Lacalle Pou, hoy liderada por el senador Amin Nifouri y suplente del diputado Alfonso Lerete. En tanto, Galeano es dirigente de la lista 880, grupo liderado por Juan Sartori y suplente del diputado nacional Álvaro Dastugue, según informó el portal La Gaceta. Estas no son las primeras adhesiones obtenidas por Orsi de dirigentes canarios del Partido Nacional. En febrero logró el apoyo de Fernando Bardesio, expresidente de la Comisión Departamental de Canelones del Partido Nacional, quien también se sumó a La Patriada. En abril, en tanto, el ex dirigente nacionalista de Rivera, Roberto Araujo, también anunció su apoyo a la candidatura de Orsi. La incorporación de dirigentes nacionalistas a la candidatura de Orsi causó malestar en filas del Partido Nacional. El sector Aire Fresco de Canelones emitió un comunicado en el que acusó al dirigente Frente Amplista de ofrecer y dar ingreso laboral a la intendencia a dirigentes nacionalistas a cambio de apoyo de cara a las elecciones nacionales. A continuación hablaremos, siguiendo una línea iniciada ayer, de trabajo infantil. Algo nos adelantó, pero ahora vemos o escuchamos el desarrollo de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Gracias, compañeros. Así es. Vamos a estar hablando sobre esta polémica que comenzó ayer a partir de los dichos del intendente de Artigas, Pablo Caram, en el que mencionó, y ayer lo extendimos bastante en el informativo, que en los cultivos de tabaco trabajaba todo el núcleo familiar. Hablaba de niños, nueras, abuelas, nietos, y mencionaba que para él
era mucho mejor ver a un gurí trabajando que estando con el celular, y que había algún defecto en considerar que eso bueno, podía atentar contra los derechos de la niñez. Esto tuvo diversas repercusiones, fueron inmediatas. De hecho, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que no hay dos opiniones, que el trabajo infantil es ilegal, y explicó que si se hace por encima de los 15 años, y vamos a entrar en eso más adelante, tiene que estar regulado y se tiene que hacer mediante las normas y las pautas establecidas. También habló sobre este tema el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Dijo que expresaba un rechazo total de las expresiones de Pablo Caram y que las consideró inadmisibles, y también contó que habían decidido enviar un comité, digamos, de investigadores, un grupo de inspectores a los cultivos de tabaco. A raíz de estas repercusiones, Pablo Caram hizo una serie de explicaciones en las que mencionó que quizás bueno, se malentendió. Lo que él quiso decir es que todo el grupo núcleo familiar aportaba a ese trabajo y que no eran empleados, sino que estaban acompañando, ayudándolos. También dijo algo así como que, o sea, criticaba la mirada montevideana de lo que él había dicho, ¿no? O sea, se como empezó a generar una cuestión normalizando, ¿no? Normalizando también una situación que se daba allí. Pero para dejar claro, Julieta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil es todo trabajo que se haga por debajo de los 18 años, se mide de los 5 a los 17 años más o menos, y en menos de los 15 años siempre es ilegal, sin importar si estamos hablando de trabajo remunerado o no. Claro. Es ilegal, o sea, una ayuda en un trabajo, pero incluso está regulado también la ayuda en el trabajo doméstico, en el trabajo no remunerado, también tiene sus pautas. Ni que hablar que este trabajo, por el que surgió esta polémica, no es un trabajo doméstico, no es un trabajo no remunerado, que además tiene algunas características sobre las que vamos a entrar. Y entre los 15 y los 17 años, se puede hacer, pero atención, porque tiene que ser trabajo que cumpla con determinadas condiciones. No pueden realizar cualquier trabajo únicamente por estar regulado. No pueden estar expuestos los adolescentes y las adolescentes entre 15 y 17 años a trabajos que sean peligrosos o que entren en conflicto con sus derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho al ocio y demás. Entonces, no es cualquier trabajo tampoco que se pueda hacer de los 15 a los 17 años. Y hay un dato que es importante que presenta el INAU en un informe que hizo el año pasado con respecto al trabajo infantil, es que el trabajo peligroso para niñas y adolescentes del Uruguay de entre 5 y 17 años asciende a 8,5%. Y estas son las oportunidades, es decir, las experiencias que se pudieron registrar. Y dice que destacan que alrededor del 70% de la incidencia de todo el trabajo infantil por debajo de la edad mínima corresponde a trabajo peligroso. Claro. Entonces es importante esto tenerlo presente, porque evidentemente habla de vulnerabilidades, de distintas vulnerabilidades que se entrecruzan cuando hablamos de trabajo infantil. O sea que ni cualquier trabajo, ni de cualquier manera, ni mucho menos a cualquier edad. ¿Qué dice la normativa más específicamente? Vamos a combatir la normativa al respecto. Me parece importante sobre este tema hacerlo, y lo vamos a hacer en pantalla, porque estuvimos consultando los documentos del INAU al respecto, y lo que mencionan justamente es importante porque dan una definición de trabajo infantil que nos ubican, bueno, ¿desde dónde nos podemos parar? ¿Qué dice el INAU? Dice que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales que ha demostrado perjudicar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos que les acompañarán toda la vida. Es decir, el trabajo infantil, bajo estas condiciones sobre las que se estuvo hablando en el día de ayer y en el día de hoy, tiene todos estos efectos perjudiciales para la salud, más allá de cuál sea. Vamos a entrar más adelante en cuáles son las características. Vamos a ver ahora más adelante cuál es la normativa internacional, obviamente a la que Uruguay adhiere, que tiene que ver con el trabajo infantil. Está la Convención de los Derechos del Niño, de la ONU,
el convenio número 138 sobre la edad mínima de acceso a empleo, que es de la OIT, y el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Esto es lo que regula, de alguna manera da la pauta a la normativa que tenemos en nuestro país, que está regulada en diferentes leyes, en diferentes convenciones de derechos también, y que todas manifiestan esto que decía anteriormente: no cualquier trabajo, no a cualquier edad. Vamos a ver ahora más adelante también información vinculada al INAU sobre algunos mitos y realidades que tienen que ver justamente con el caso que mencionábamos recién, con la discusión que se generó ayer. Uno de los mitos que hay con respecto al trabajo infantil es que con el trabajo infantil niños, niñas y adolescentes desarrollan y adquieren conocimientos para la vida. Es decir, ya están ahí, de alguna manera son parte de este escenario, bueno, que vayan aprendiendo cómo hacerlo para tener un mejor futuro. ¿Qué dice la realidad? ¿Qué dice el INAU sobre esto? Gran parte de los trabajadoras y trabajadores adolescentes no pueden terminar la escuela, por eso sus probabilidades de tener trabajos precarios son mayores. Atención a esto, otro mito y otra realidad que tiene que ver con este caso que hablábamos ayer. Mucha gente también menciona, bueno, son los padres los culpables de esta situación. Mito, las familias explotan a sus hijos e hijas y deben recibir una sanción. ¿Cuál es la realidad? Y esto es importantísimo porque sucede mucho en nuestro país. Muchas familias preferirían que sus hijos e hijas fueran a la escuela o realizaran otras actividades, pero hay factores que lo dificultan. Poca oferta escolar, falta de protección social, empleo precario para adultos y adultas. Por ello pueden recurrir al trabajo infantil como estrategia de supervivencia. Y esto es exactamente lo que sucede en Artigas con el trabajo vinculado al cultivo de tabaco, y sobre eso estuvimos hablando hoy con la integrante Ana Lorenzo, integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que nos estuvo explicando cuáles son las condiciones en las que viven las personas que participan del cultivo de tabaco y cómo es perjudicial para niños, niñas, adolescentes y también para adultos. Es una realidad que es bastante compleja y sobre que hace décadas ya que se vienen preocupando de la Sociedad Uruguaya de Tabacología porque los expone a determinados riesgos. Y otra vez, poniendo la cuestión de las regiones del país, desde Montevideo no es muy mencionada la realidad del trabajo en el tabaco. Así es, y lo que están planteando desde hace ya bastante tiempo, y bueno, esta es una oportunidad más, una oportunidad pertinente para plantearlo, es que es necesario hacer planes de reconversión laboral para estas familias, para que no tengan que participar más de estas experiencias que son, como lo decía anteriormente, simplemente sobrevivir. Si les parece, vamos a escuchar a Ana Lorenzo explicar además cuáles son los perjuicios que puede tener para la salud este tipo de trabajo. Estamos hablando de niños en edad escolar, ¿no?, que trabajan en las plantaciones de tabaco, sino las condiciones. Es un trabajo que desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, es muy perjudicial para adultos y para niños, pero especialmente para los niños, porque los niños se intoxican con la nicotina a través de la piel, absorben, es una absorción cutánea de nicotina, la nicotina es tóxica, y se intoxican con la nicotina y se enferman. Eso se llama la enfermedad del tabaco verde. Entonces, yo puedo entender que hay personas que lo tratan de justificar o quizás piensan que en realidad no está tan mal porque, bueno, es un muchacho de 13, 14 años que ayuda a sus padres en el trabajo familiar. En realidad no es así. O sea, estamos hablando de un trabajo peligroso para niños y adultos también, especialmente para los niños, además de que no debe haber trabajo infantil, ¿no? Y lo ideal, lo mejor sería hacer un plan de reconversión laboral también para esos adultos, porque este no es un trabajo digno, es un trabajo muy sacrificado, muy esforzado, con muy poca ganancia desde el punto de vista económico, y en el cual tienen que trabajar todos por necesidad. Dejamos el informe y cambiamos de tema, porque Sergio Abreu, ex legislador del Partido Nacional, ex ministro de más de un ministerio, fue reelecto como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. En su discurso de Asunción dijo que el desafío del organismo es el comercio y sobre todo incrementar el comercio intrarregional. En la Secretaría General de la ALADI, nuestro desafío es el comercio. En la ALADI no hay cláusula democrática, como tampoco lo hay en la Organización Mundial de Comercio.
la ideología no es bienvenida en ningún aspecto en la ALADI, y sobre todo porque hoy el compromiso es con la integración. Hace 60 años que se comenzó con la ALAD y 40 años de la ALADI. Hoy nuestro porcentaje de comercio interregional es 12%. Ese 12% puede compararse con el 60% y más de la Unión Europea, 52% del 60% de Asia, y por tanto todos estos años en la integración parecen haber tenido una expresión no dramática, pero yo podría repetir una frase de un viejo amigo senador y ministro que decía: de alguna forma hemos fracasado con rotundo éxito. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Brasil porque el teniente coronel Mauro Cid, ex edecán y colaborador del presidente Jair Bolsonaro en el marco de lo que se llama delación premiada, declaró ante la Policía Federal que el expresidente Bolsonaro presentó efectivamente un borrador a los jefes militares para impedir el ascenso de Lula Silva al poder y llamar a nuevas elecciones. El portal brasileño UOL informó que Cid dio ese testimonio a la Policía Federal como parte de su acuerdo de delación premiada. Según el oficial, Bolsonaro consultó a los altos mandos militares sobre el plan golpista, pero solo recibió apoyo del comandante de la Marina, Almir Garnier. En su publicación, el portal de noticias recordó que en la casa del exministro de Justicia y Seguridad, Anderson Torres, se encontró un borrador de decreto que autorizaba a detener a los adversarios políticos del presidente y señaló además que Garnier se negó a participar en una ceremonia de traspaso de mando al nuevo comandante de la Marina, Marco Sampaio, designado por el actual presidente Lula da Silva. Cid accedió a un acuerdo de colaboración tras ser detenido en mayo por su supuesto papel en una trama de falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, además de estar involucrado en el escándalo de las joyas regaladas por Arabia Saudita al Estado brasileño que Bolsonaro pretendió apropiarse. Mientras que los abogados de Bolsonaro desmintieron la versión del militar, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, calificó de graves las acusaciones de Cid y afirmó en sus redes sociales que Bolsonaro tenía la minuta del golpe en las manos y llevó la trama a la alta cúpula de las Fuerzas Armadas. En medio de una serie de bombardeos rusos que han dejado varios muertos en Ucrania, el gobierno de Kiev asestó un duro golpe a Rusia en Crimea luego de que un ataque precisamente al centro de mando de la Marina rusa sobre el Mar Negro impactara, dejando por el momento un militar desaparecido. No obstante, en Kiev se considera un éxito y analistas militares consideran que es una muestra del avance ucraniano en el terreno. Misiles de crucero Storm Shadow y Scalp suministrados por el Reino Unido y Francia a Ucrania impactaron este viernes contra el cuartel general de la Marina rusa en el Mar Negro, dejando hasta el momento un militar desaparecido, aunque según las autoridades locales no se registraron heridos ni daños en la infraestructura civil. La operación contra la instalación militar rusa ubicada en el puerto de Sebastopol perteneciente a Crimea fue calificada por las tropas ucranianas como un éxito, aunque portavoces militares de Kiev señalaron que si bien el resultado es satisfactorio, esperaban que la embestida produjera mayores efectos. Por su parte, Moscú señaló que durante el asalto los sistemas de defensa aérea de su país derribaron 5 misiles y el gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvosayev, confirmó que el ataque causó un incendio e instó a la población a evitar dirigirse al centro de la ciudad mientras algunas carreteras en las inmediaciones fueron cerradas. Por su parte, Oleg Kryushkov, asistente del jefe del gobierno instalado por Moscú en la provincia, ratificó que los proveedores de servicios de Internet estaban bajo un ciberataque sin precedentes, lo que provocó interrupciones en el servicio. Los expertos militares dicen que es esencial que Ucrania continúe con sus ataques contra objetivos en Crimea para degradar la moral rusa y debilitar a su ejército en momentos en que Washington habría cambiado de parecer y le entregaría a Kiev misiles de largo alcance ATACMS de hasta 300 kilómetros de alcance que en principio negaba por temor a que el arma amplifique la guerra.
Estamos exactamente a un mes de las elecciones en la República Argentina y las expectativas crecen. De hecho, lo que está claro es que está dividido en 3/3 bastante similares, a pesar de que Milei en todas las encuestas sigue llevando la delantera. No obstante, hay algunas contradicciones con respecto a quién ocupa el lugar, si Juntos por el Cambio, sí el peronismo, pero lo cierto es que una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica estableció claramente que así están las cosas y que seguramente va a haber balotaje en la República Argentina. De acuerdo al sondeo, Milei alcanzaría el 33,2% de los votos, mientras que Massa le seguiría con el 32,2% y a corta distancia se mantendría Patricia Bullrich con un 28,1%, resultados que habilitarían una segunda vuelta electoral. La encuesta de carácter presencial fue realizada en este mes de septiembre con una muestra de más de 2.500 personas distribuidas en todo el territorio argentino, con un margen de error que oscila entre el 0,9% y el 2,2%. Siguiendo con los próximos comicios, una abrumadora mayoría de casi el 80% sostiene que votará lo mismo que en las elecciones PASO, mientras que un 15,9% señala que aún no lo ha decidido y tan solo un 2,6% afirma que no votará igual. En la encuesta se preguntó también por los principales temas de debate de la campaña electoral, donde 2 de cada 3 personas se muestran en contra de las instrucciones que dicta el Fondo Monetario Internacional y vaticina que empeorará la economía, mientras que una gran mayoría del 78,6% se muestra en contra de subir el precio de los servicios básicos, como la luz, el agua o el gas, incremento que es aprobado tan solo por el 18,9%. El sondeo también incluyó las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con una muestra de los habitantes de esa región donde el 39,2% de los encuestados votaría al actual gobernador peronista Axel Kicillof, mientras que el candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, obtendría el 33,1% de los votos y Carolina Píparo, la candidata de Milei, quedaría en tercer lugar con el 24% de respaldo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hoy se inauguró un sitio de la memoria en Boulevard Artigas y Guaná en recuerdo del secuestro de la maestra Elena Quinteros, desaparecida en 1976. El hecho fue impulsado por el sindicato del CASMU, AFCASMU, ya que en esa esquina estaba la Embajada de Venezuela, desde donde fue secuestrada Elena Quinteros por las Fuerzas Armadas, y en la actualidad hay una dependencia de la Mutualista. Este camino que se ha recorrido inicia en el 2013, hace 10 años. Los trabajadores de CASMU, cuando la empresa tomó posesión de lo que era la Embajada de Venezuela, inmediatamente nos pusimos a trabajar para que ese lugar se reconociera como... Primero con una señalización, porque no existía la ley de sitios de memoria, que el secuestro de Elena Quinteros. A partir de ahí, del 2018 en realidad, que existe la ley de sitios de memoria, que nos habilita a hacer los trámites legales y la solicitud. Como sindicato teníamos el deber de lograr que este lugar fuera declarado sitio de memoria, y bueno, hoy se está inaugurando con una obra preciosa del artista plástico Alejandro Tejera, una obra con material reciclado, y bueno, la importancia que tiene, que tuvo ese hecho en realidad, de que Elena fue arrancada de territorio venezolano por parte de los militares, y fue la última vez que se la ve con vida. Este nuevo sitio de la memoria incluye una obra del artista plástico Alejandro Tejera. El acto de inauguración se realizó en esta fecha debido a que este viernes se conmemora el Día del Maestro y la Maestra, y Quinteros era maestra. Además, militaba en el Partido por la Victoria del Pueblo, y su secuestro de la Embajada de Venezuela generó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y el país caribeño, que se extendió durante cerca de una década. Y de alguna manera el terrorismo de Estado también aparece en lo que nos queda por repasar de la columna artística de hoy, que nos lleva a Calderón y a Chile otra vez. Otra vez, ahí está, porque Guillermo Calderón es el guionista de la más reciente película de Pablo Larraín, que se estrenó hace poquitos días en Netflix, que se llama El Conde. Y que la idea, o sea, la premisa es un Augusto Pinochet, que es un vampiro que tiene 250 años y que se quiere morir definitivamente, que se cansó de su vida. Un Pinochet que, por las fechas, digamos, había falseado su muerte en el momento que falleció realmente, ¿no? Claro.
Es un drama, en realidad. Está como catalogada como película de terror por esto de que está en el mundo de los vampiros, pero no lo es para nada. Es una película que sí es terrorífica por otros aspectos, ¿no? Tiene esto de que tiene mucho humor, por un lado, y con humor habla de tragedias, ¿no? De este personaje siniestro, que al mismo tiempo le arman, digamos, se ve todo lo que había alrededor de él, ¿no? Que él no estaba solo, ¿no? Hay muchas veces que, eso lo hablé con Guillermo Calderón también, dejan en la figura de Pinochet como todo centralizado, lo que pasó en Chile, ¿no? Como que todo lo que pasó fue culpa de él o responsabilidad de él o lo decidió él, y en realidad no es así. Claro. Entonces, bueno, acá está mucho esto de su familia, primero que nada, y esta suerte de organización para delinquir, porque no está solo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y todo lo que hizo durante su dictadura, sino que también está toda la parte económica y cómo robó al Estado chileno, ¿no? Entonces, en esto es una locura, es una extravagancia, pero es una película muy impactante y al mismo tiempo es una película que por momentos hace reír, que por momentos dice, esto es un disparate, ¿no? Él volando por Santiago, y que es muy reflexiva y muy profunda también al mismo tiempo. La súper recontra recomiendo. Bueno, la recomendación tercera de hoy viene de la mano de música que nos lleva a Chile también. Sí, porque en la película Ardiente Paciencia, que la vimos en la primera parte, para irnos con un tono más alegre, sí, y de mejores tiempos, digamos, en la película Ardiente Paciencia empieza con una canción de Los Jaivas, este grupo chileno que sigue vivo hasta el día de hoy, después de más de 50 años que tiene, ¿no? Que ya son hijos y nietos de segunda generación, es así. Son de Valparaíso. Y ellos hicieron una versión de El Canto General, una de las obras más importantes de Pablo Neruda, la musicalizaron hace mucho tiempo. Y hay una versión de uno de los temas que musicaliza esa poesía de Neruda, que es la más comprometida, la más latinoamericanista, o sea, es como una obra que para él es muy importante, para Neruda. Hay una versión de ellos haciéndolo en Isla Negra, en este lugar de donde es Neruda, con imágenes de Machu Picchu mezcladas, de esta canción que se llama Sube a nacer conmigo, hermano. Nos vamos con el video. Sí. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás. Bueno, entre las muchas personas que destacaron la obra y la persona de Cristina Morán, una fue el actor, dramaturgo, director de teatro Hugo Giacchino, muy reconocido por todos, que estaba ensayando una obra que estaba en cartelera ahora con Cristina Morán, porque era impresionante Cristina, ¿no? Con 93 años estaba ensayando y pensando en subir a las tablas. Claro, es en definitiva su testimonio, el reflejo de una trayectoria que la tuvo vital hasta el final, trabajando en una de las tantas cosas que le gustaban. Por supuesto. Esto dijo Giacchino. Hasta hace 3 meses atrás estuvimos en el teatro donde Cristina hacía de mi mamá y yo de su hijo, lo cual hacía tiempo que estábamos con ese proyecto y yo pude comprobar el cariño que le tenía la gente a Cristina y lo grande que Cristina era para nuestra gente. Es una personalidad, ha sido una personalidad que vamos a recordar, ¿viste? Los actores, los comunicadores, toda la gente que trabaja en este medio, creo que la ha visto toda la vida ella. Para mí ha sido un referente muy grande y lo va a seguir siendo. Era una persona pro joven, veía a un joven y trataba de darle impulso y darle fuerza para adelante para que ese joven creciera.
estar al lado de Cristina durante todo este tiempo me ha llenado de enseñanzas. Con este recuerdo, otro más de Cristina Morán, estamos llegando prácticamente al final de la edición de hoy. Nos queda por repasar el pronóstico del tiempo. Sí, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos 3 días en la zona metropolitana. Mañana sábado 23 de septiembre, un día bastante similar al de hoy. Alguna probabilidad de precipitaciones bastante mínima, pero bancos de neblina. 9 grados la mínima, 17 la máxima. Las neblinas van a estar el domingo también, el 24 de septiembre, en capital y cercanías, nuboso y cubierto. A diferencia de lo que dice el pronóstico del sábado, para el domingo, por ahora, no se menciona la posibilidad de que llueva. 10 grados la mínima, 16 la máxima. Pero sale el sol. Sale el sol. Sale el sol el lunes 25 de septiembre y parece que se va a quedar toda la semana, aunque baja la temperatura. 9 grados la mínima, 15 la máxima. Este no es el cierre de un noticiero, es el cierre de una semana, Natalia. El cierre de una semana, un día muy especial que seguramente quede en la memoria y en la historia, pero seguimos, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad, hay mucho para ver, viene Lado B y luego Encuentro en el Estudio. Así que el plan ya está hecho. Gracias por estar y hasta el lunes. Buen fin de semana. 93 años falleció la presentadora, periodista, actriz y locutora Cristina Morán, una de las pioneras de la televisión uruguaya y ciudadana ilustre de Montevideo. Fue una de las figuras mediáticas más importantes de las últimas décadas y siguió en actividad hasta sus últimos días. El Poder Ejecutivo evalúa la construcción de la primera autopista en el país que uniría El Pinar con Piriápolis con el objetivo de redistribuir el tránsito ante el aumento de la población en esas zonas. La obra no será construida en este periodo. El presidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, sostuvo que el senador nacionalista Juan Sartori está obligado por ley a presentar la declaración jurada de su esposa. La justicia condenó a 5 personas por delitos de odio contra el vocero del gremio del YABA, Jerónimo Sena. El desenlace de la causa incluyó un acuerdo reparatorio simbólico para el joven y su familia. El PIT-CNT expresó su profunda indignación y repudio a los comentarios del intendente de Artigas sobre el trabajo infantil en las plantaciones de tabaco. Para la central sindical, es inaceptable que un dirigente político minimice esta situación. El exconsejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, espera que el presidente del CODICEN, Robert Silva, no acepte ser precandidato presidencial del Partido Colorado, ya que resulta impensado que un presidente del CODICEN deje su cargo para hacer campaña política. Los trabajadores del peaje resolvieron un paro hasta el domingo en todos los puestos del país ante la falta de avances en la negociación de los consejos de salarios. Si no hay avances, no se descarta extender el conflicto a toda la industria de la construcción. Sergio Abreu fue reelecto como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. En su discurso de asunción, el jerarca señaló el desafío de incrementar el comercio intrarregional. El teniente coronel Mauro Cid, colaborador personal de Jair Bolsonaro durante su gobierno, dijo ante la justicia que el entonces presidente de Brasil presentó un borrador para impedir la asunción de Lula da Silva. Ucrania bombardeó el principal cuartel de la flota rusa del Mar Negro, dejando al menos un militar ruso desaparecido. Esto se produjo en paralelo con el lanzamiento de un ataque cibernético en la provincia de Crimea, anexada por Rusia en 2014.